Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ver en este momento acerca de un tema muy interesante también como es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que pon mucha atención. Ahí tenemos alguna de las fórmulas que vamos a necesitar para realizar estos ejercicios. Ya vas a ver que no es muy complicado, solamente hay que tener en cuenta que a diferencia del MRU, en este movimiento, como la velocidad varía, va a aparecer algo muy importante que es la aceleración. Y ten presente pues que justamente la aceleración viene a ser la variación de velocidad en un determinado tiempo. Entonces, en la distancia ya cambia su forma de calcular. Si se dan cuenta aquí como tenemos, hay dos fórmulas. Acá tenemos lo de la velocidad final, también que podemos calcular mediante dos fórmulas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir revisando en nuestros ejercicios que tenemos a continuación. Veamos este ejemplo. Dice lo siguiente, ¿no? Un automóvil se desplaza en la carretera con una velocidad constante de 32 metros por segundo. Luego el chofer se percata que adelante hay un puente caído y aplica los frenos. Comienza a frenar, ¿verdad? Durante 16 segundos y recorre 256 metros hasta detenerse. Ojo con esa palabra, hasta detenerse. ¿Cuál es la desaceleración que produce los frenos? Solo con que me diga la desaceleración, recordemos que la aceleración es una cantidad vectorial, por lo tanto es muy importante el sentido y la dirección que va a tener esta aceleración, ¿verdad? Como es un movimiento desacelerado, por lo tanto yo ya tengo claro que va a ser una aceleración negativa. Por lo tal, puede ser la primera o la segunda, ¿no? Ya descartamos la tercera y la cuarta respuesta, ¿ok? Vamos a sacar nuestros datos para hacer esto un poco más de manera ordenada. Vamos a leer nuevamente y vamos a obtener la información. Dice que el automóvil se desplaza en una carretera con una velocidad constante de 32 metros por segundo. Es una velocidad con que ya viene el automóvil, ¿verdad? Para mí eso va a ser mi velocidad inicial, 32 metros por segundo. Luego dice que el chofer se percata que adelante hay un puente caído y aplica los frenos durante 16 segundos, eso viene a ser mi tiempo, 16 segundos, y recorre, esa es una distancia que está recorriendo de 256 metros hasta detenerse. ¿Qué quiere decir que se va a detener? Que ya no va a seguir moviéndose, ¿no? Que su velocidad final, ¿cuál va a ser? Cero, cero porque ya no se va a mover. Entonces ahí tenemos mi velocidad final que es cero. Como me está preguntando por la aceleración, y nosotros ya sabemos, como lo dijimos en un momento, que aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? La variación de velocidad sobre un determinado tiempo. Reemplazamos los valores que tenemos, donde la velocidad final ya dijimos que es cero, la velocidad inicial es 32 metros por segundo y el tiempo es 16 segundos, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que si resta el cero no pasa nada. Menos 32 para 16, estamos hablando de menos 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque esto se multiplica y va a quedar al cuadrado, que es la forma en que se mide la aceleración. Ahí tenemos nuestro resultado. ¿Qué le pareció, chicos? Muy fácil, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender el ejercicio, sacar la información que te están prestando y según eso puedes obtener y ver qué fórmula puedes aplicar para obtener el resultado. Vamos con otro más. Aquí hay en cambio un ejemplo de una manera gráfica. Esto también es importante, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Que un auto de carrera realiza pruebas de frenado cuyos resultados se reflejan en la siguiente gráfica: velocidad versus tiempo. Aquí tengo velocidad versus tiempo. Si tú observas, al principio la velocidad me marcas que es 30 metros por segundo, se mantiene así durante 2 segundos y aquí es donde comienza a disminuir su velocidad, ¿no? Comienza a bajar, si te das cuenta. Baja, 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 hasta que llega ¿a cuánto? A cero. Aquí, en este punto. ¿Ok? Con la base en la gráfica dice, determine la distancia recorrida durante el frenado. Ojo, durante el frenado. Esta parte es muy importante, durante el frenado. ¿En qué momento comienza a frenar? Aquí, ¿verdad? Cuando comienza a bajar la velocidad, porque hasta eso anterior se encontraba con una velocidad constante, ¿verdad? Este es un MRU. Aquí comienza a bajar la velocidad. Entonces estamos hablando de los 2 segundos. Ahí. ¿Ya? La distancia recorrida en este pedazo, pues nosotros podemos aplicar la fórmula o podemos calcular el área también. Si tú calculas el área en un gráfico, velocidad versus tiempo, me va a dar la distancia. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Te acuerdas que habían dos fórmulas de distancia? Uno era sumar la velocidad inicial, la velocidad final, dividirlo para 2 y todo esto multiplicarlo por el tiempo. Entonces, al reemplazar velocidad inicial, ¿con qué empezamos acá arriba? Con 30, ¿verdad?
30 más la velocidad final, pues termina con 0 dividido para 2 y eso multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo hay entre este espacio? De 2 a 3, un segundo. Por lo tanto, se multiplica para 1, ¿verdad? Si tú resuelves esto, 30 más 0 es 30 dividido para 2 es 15, 15 por 1 pues 15, ¿no? Estamos hablando de 15 metros. Ese sería nuestro resultado. Mira qué fácil. ¿Sí? Dijimos que con el área también nos puede dar lo mismo. Bueno, vamos a ver si es verdad. El área de un triángulo, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura sobre 2, ¿verdad? ¿Cuál es la base aquí? La base es lo que está acá abajo, que dijimos que es 1. ¿Cuál es la altura? Que aquí está acá arriba, hablamos de 30. Y eso divides para 2. ¿Cuánto es 1 por 30? 30 dividido para 2, ¿cuánto es? 15. Efectivamente, nos ha salido el mismo resultado. Si te das cuenta, qué fácil es trabajar con el tema de gráficos en el MRV. Y ya que lo vimos, vamos a hacer uno más completo para que te des cuenta que esto es sencillo, no hay por qué asustarse. Y luego te dejo unos ejercicios ahí propuestos para que los puedas también practicar. Dice que en este gráfico también hay que hallar la distancia total recorrida, toda la distancia. Observa que de aquí a acá es un movimiento variado porque empieza de 0 y llega hasta 30, ¿no? En este tramo de aquí se está manteniendo la velocidad, un MRU, y acá vuelve a bajar la velocidad, ¿no? Entonces hay un movimiento variado. Estamos hablando entonces que en este pedazo, esto de aquí, vamos a ponerlo por acá arriba, es un movimiento variado, MRV, este de aquí es un MRU, y finalmente termina con MRV. ¿Estamos de acuerdo? Empecemos por acá. Ya dijimos que si yo saco el área, puedo obtener la distancia, pero de este pedazo, ¿verdad? Aquí vamos a tener tres distancias. Vamos a hacer distancia 1, esta va a ser mi distancia 2 y esta va a ser mi distancia 3. ¿Ok? Vamos con la distancia 1. Como es un triángulo que se forma allí, si yo saco el área del triángulo, ya dijimos que es base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base en este pedazo? De 0 a 3, estamos hablando de 3. ¿Cuál es la altura? Llega hasta el 30 y divide para 2, ¿verdad? Mitad de 2, 1, mitad de 30, 15. 15 por 3, ¿cuánto es? 45 metros. Y ya tenemos la distancia 1. Vamos con la distancia 2. La distancia 2 es una MRU. También lo podemos calcular con el área, pero aquí ya se formó un rectángulo, si te das cuenta. Y el área del rectángulo, pues solamente es base por altura. ¿Cuál es la base? También del 3 al 5 hablamos de 2 unidades. 2 y la altura sigue siendo 30, ¿verdad? Llega hasta el 30. Por lo tanto, 2 por 30 hablamos de 60 metros sería nuestra distancia 2. Y finalmente vamos a hallar nuestra distancia 3, en donde también se forma un triángulo, si te das cuenta todo esto. Y también va a ser pues base por altura sobre 2. Donde la base va a ser del 5 hasta el 11, hablamos de 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades, y la altura pues va a seguir siendo, llega hasta el 30 y divide para 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pues ya usted sabe que mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, 3 por 30 es 90 metros. Como me pide la distancia total recorrida, pues habría que sumar todos los tramos, todas las distancias que hemos obtenido. Entonces, por aquí tengo 45 y 60 son 105, ¿verdad? 105 y 90, pues vamos a tener un total de 195 metros. Esa sería nuestra distancia total, ¿verdad? La suma de las tres distancias. Qué bien, chicos, como nos hemos dado cuenta, pues no es nada complicado trabajar con el movimiento variado y es más, lo podemos mezclar con el movimiento uniforme como lo habíamos visto antes y aquí lo estamos presenciando en este ejemplo, ¿verdad? Aquí está el MRU también, podemos mezclarlo, no hay ningún problema. Lo importante es tener claros los conceptos, cuándo es un movimiento variado, cuándo es un movimiento uniforme, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces te dejo ahí estos ejercicios propuestos para que puedas practicar también. Solamente son 4 ejercicios. Pon en práctica tus habilidades. Y bueno, eso sería por lo pronto lo que vamos a ver el día de hoy. Les agradezco bastante por su atención y les deseo mucho éxito. Hasta la próxima, estimados. Pase bien.